Nosotros somos Rubén, Aitor e Íñigo y en esta charlita os vamos a hablar un poco sobre amigas de vida libre y en concreto sobre la quimioterapia y la prevención. Antes que nada nos gustaría un poco introducir y decir quiénes somos y dónde trabajamos. Nuestra labor la hacemos prácticamente en totalidad en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de La Laguna, que está adscrito a la Universidad de La Laguna. Y bueno, entre nuestras misiones se encuentra, por un lado, la vigilancia de la entrada en Canarias de nuevos parásitos y vectores. Y es que, bueno, pues un poco por la localización geográfica de las islas, ¿no? Pues estamos en un sitio en el que hay muchísimo intercambio de personas, por un lado, turistas, gente de tránsito, etcétera. Y por otro lado también mucho intercambio de mercancías, aviones, barcos, etcétera, que hacen paradas en Canarias. Y eso puede provocar que ciertos vectores que pueden llevar dentro parásitos o virus, pues puedan llegar a las islas y suponer un problema para la salud pública. Entonces, por un lado, hacemos la vigilancia. Por otro lado, la creación de nuevas herramientas diagnósticas y tratamientos para ayudar al personal médico y a ayudar en la clínica. Y por otro, estudiar y entender los microorganismos que nos rodean, y esto está un poco conectado con el punto de arriba. Si nosotros estudiamos y entendemos un poco lo que es la biología, el comportamiento, la reproducción de tanto parásitos, virus o bacterias, que son un problema para la salud, vamos a poder también crear herramientas y tratamientos que sean efectivos pues, frente a estos microorganismos. Y por último, todo esto lo difundimos al resto de la población pues, para que se sepa de nuestros avances y la población y la sociedad también sea consciente de lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros avances en esta materia. Ahora vamos a presentar personalmente. Yo, como lo dijo mi compañero, soy Rubén. Yo realicé el grado de veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y terminé en 2016 y una vez que terminé, como quería dedicarme a otras cosas más enfocadas a la salud pública y a la parasitología, decidí hacer el máster en investigación diagnóstica de enfermedades tropicales en la Universidad de La Laguna, en la Facultad de Farmacia, y posteriormente estoy realizando el doctorado en el programa de Ciencias Médicas y Farmacéuticas aquí en el Instituto de Enfermedades Tropicales, en la rama de parasitología, conjuntamente con compañeros. Yo soy Íñigo, yo me gradué en farmacia en el año 2018 en la Universidad del País Vasco. Vale, perfecto. Ok, seguimos. Entonces, yo me vine aquí a Tenerife en el año 2018, ya que, bueno, me gustaba un poco el mundo de la parasitología y todo eso. A ver, vamos a ver. Un momentito. Vale, perfecto. Eso no es así porque es que al final, claro, como si estamos presentando este ordenador, tenemos que... Vale, vamos a hacer así, admitimos a todos. Vale, ¿se escucha ahora mejor? Vale, bueno, pues vamos a seguir. Como iba diciendo, yo... vale, perfecto, pues sí, vamos a seguir así. Y si hay alguna cosa más que se quiera unir, lo único avisarnos porque tenemos que seguir la presentación para aceptar a las nuevas personas que se quieran unir a la reunión. Como iba diciendo, yo vine en el año 2018 porque me gustaba mucho el tema de la parasitología y tal, y bueno, pues me decidí meterme en el máster universitario de enfermedades tropicales en investigación y diagnóstico, y bueno, pues a raíz de ahí seguí en el laboratorio y pues como mi compañero me decidí meter en el doctorado de ciencias médicas y farmacéuticas, y aquí estamos. Y yo soy Aitor, soy licenciado en biología aquí en la Universidad de La Laguna, y una vez terminé decidí irme a Granada a estudiar el máster universitario de antropología física y forense, y una vez acabado decidí volverme a las islas y realicé el máster de investigación y diagnóstico al igual que mis compañeros. Una vez allí, realizando mis prácticas y tal, pues decidí aventurarme en esto del doctorado también, y actualmente estamos trabajando todos en el mismo laboratorio.
bueno, como veis un poco, no todos, cada uno venimos de una diferente y hemos acabado en el mismo sitio. Vamos a ver si se quiere unir alguien más. Vale. Ok. Pues vamos a continuar con la presentación. Vale. Entonces, nosotros dentro del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias trabajamos en el Laboratorio de Terapia Antiparasitaria y de Amebas de Vida Libre. El laboratorio es el que vais a ver ahora a continuación en esa foto. Nosotros trabajamos aquí. Y a lo que nos dedicamos en el laboratorio principalmente es a la búsqueda de compuestos activos frente a los parásitos con los que trabajamos, que luego más adelante vamos a tratar a fondo este tema y como veréis, pues es lo que dedicamos prácticamente a la totalidad de tiempo. También nos dedicamos a la búsqueda de parásitos en muestras tanto ambientales como clínicas, pues por ejemplo muestras de aguas de playas, de aguas de llave, de aguas de fuentes, de suelos, de huertas, etcétera, pues lo que hacemos es ver si en esos ambientes se encuentran amebas de vida libre. Y, por último, también un poco ligado de antes, análisis de muestras orgánicas, ya que, bueno, como veremos más adelante, algunos de los parásitos con los que trabajamos provocan infecciones oculares y lo que hacen los médicos es pues, mandarnos algunas muestras orgánicas a nosotros y pues nosotros ya miramos si hay presencia de ese parásito o no en las muestras que nos traen. Vamos a presentar un poco los parásitos con los que vamos a estar hablando el resto de la charla. Los parásitos con los que trabajamos nosotros son del grupo, de amebas de vida libre. Las amebas de vida libre son unos parásitos con protozoos, son oportunistas, es decir, provocan daño a las personas que están con el sistema inmune debilitado pero todavía no tienen desarrollado del todo. Por ejemplo, hay personas que con tratamientos inmunosupresores o que todavía no se han desarrollado, pues, gente joven o incluso adolescente. Y por otro lado son parásitos anfitoicos, es decir, tienen la capacidad de poder vivir en el medio ambiente y también pueden infectar a personas y causar una enfermedad. Es decir, algunos virus o bacterias tienen que estar obligatoriamente dentro de un hospedador para poder vivir, para poder desarrollarse. Mientras que las amebas pues, tienen esa capacidad de, pues, no tienen por qué estar infectando a las personas, sino que pueden estar viviendo pues, en el agua, en el suelo, etc. Como digo, estos parásitos se encuentran en todo tipo de aguas, agua salada, agua del río, agua de llave, etc. En el suelo y también la podemos encontrar en el aire, entre el polvo, o sea que son bastante ubicuos, los podemos encontrar en todos lados. Los 4 parásitos que causan enfermedad, los 4 tipos de amebas de vida libre que causan enfermedad en las personas son los que tenemos aquí a la derecha en esta imagen. Por un lado están las amebas del género Acanthameba. Por otro lado, aquí abajo está la especie Nereida fowleri, que estas son los dos tipos de parásitos de los que vamos a tratar y los que vamos a hablar en la charla. Luego estaría Paramucia mammillaris y por último las del género Sapinea. Pero bueno, estas dos tienen menor prevalencia y bueno, ya aparecen menos en los casos clínicos. De esta manera, esta Acanthameba es el parásito en el que se basa mi tesis y, como bien dijo mi compañero, esta ameba se puede presentar en cualquier ambiente o superficie, desde el polvo de una mesa o incluso se ha llegado a encontrar en aire acondicionado, en agua potable, agua de grifo o incluso en material quirúrgico de hospital. Esta ameba tiene 2 formas que podemos encontrarla. Su forma de resistencia, que es la primera imagen que vemos arriba, que forma un quiste con una doble pared de celulosa que lo hace muy resistente tanto a desinfectantes como lejía o jabones. Y su forma de trombozoito, que es la que está abajo, que es con la que se desplaza y con la que se alimenta. Como podemos ver en la foto, tiene el nombre característico de estas veces es porque forma esas espinas en la superficie, por eso se llama Acanthameba. ¿Y cuál es el principal riesgo de este parásito? Este parásito nos puede provocar, sobre todo a las personas el mayor riesgo para las personas que usan lentes de contacto,
ya que causa lesiones oculares denominadas como queratitis o acantamero. Y es que si nosotros tenemos pequeñas lesiones, con infecciones como conjuntivitis, etc., la ameba puede llegar a través de esas lesiones a digerir el tejido corneal y a través de eso producirnos una úlcera que si no se tratan a tiempo, si no se diagnostican correctamente, se tratan como si fuese una infección ocular normal, podemos llegar a perder el ojo y nos lo tienen que extirpar. Y en casos muy avanzados, como por ejemplo cuando una persona está inmunodeprimida o tiene otro tipo de enfermedades que favorezcan esta infección, puede llegar al nervio óptico y el nervio óptico al encéfalo y provocar una enfermedad que se llama encefalitis granulomatosa amebiana, que normalmente suele ser letal en más del 90% de los casos. Y es que el principal problema de esta ameba, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, el 97% de las personas que tienen anticuerpos contra este parásito, es decir, habían estado en contacto con este tipo de ameba. Y si encima somos usuarios de lentes de contacto, el riesgo todavía es mayor. Por ello, las prevenciones principales para este parásito, sobre todo, van encaminadas a la higiene a la hora de usar lentes de contacto. Por lo tanto, no pueden usar las lentillas más allá del tiempo estipulado que nos pone la marca comercial. Por ejemplo, lentillas de uso diario, que a lo mejor nosotros no nos ponemos, tenemos una mala higiene y dormimos con ellas, las dejamos más de 24 horas. Por otro lado también, si tenemos lentillas de un uso más extenso, que son las que se guardan en estuches, tenemos que usar siempre los líquidos que van para este tipo de lentes. No podemos usar ni lavarnos con agua de grifo, ni con otro tipo de líquidos que puedan favorecer la presencia de este tipo de parásitos y a su vez que sea un campo de cultivo a estos estuches y nosotros estamos continuamente introduciéndonos la ameba en el ojo. Por otro lado también es común en carnavales, como cuando nos tenemos que disfrazar, usar lentes de colores, que ahora está muy de moda, y es verdad que a lo mejor son bastante caras y las solemos usar una o dos veces, las volvemos a guardar en su estuche y las volvemos a usar hasta el año que viene, carnaval, por ejemplo, o las compartimos con otros compañeros. Por eso es importante, aquí es un punto crítico a la hora de provocar infecciones, tanto de conjuntivitis, que pueden favorecer este tipo de infecciones parasitarias con acantameba. Por ello, es recomendable nunca compartir este tipo de materiales. Y por último, y no menos importante, no usarlas, por ejemplo, cuando nos estamos duchando, ya que como dijimos antes, la acantameba puede estar presente en el agua de grifo, por lo tanto, cuando nos estamos duchando, podemos introducirnos la acantameba directamente entre la lentilla y el ojo y provocar ahí favorecer la infección. O en piscinas de agua dulce. Pues ahora vamos a hablar de Naegleria fowleri, la otra ameba que dijo mi compañero. Naegleria fowleri, aparte de las dos etapas que vimos antes de quiste y trofozoito, tiene una tercera forma, que cuando está en agua y hay escasez de alimentos, esta ameba es capaz de formar esta forma flagelada para poder moverse. Naegleria fowleri entra en contacto con nosotros a través de actividades acuáticas normalmente. Una vez estamos haciendo actividades acuáticas y entra agua dentro de nuestra nariz, lo típico de tirarse de bomba, la piscina y demás, al entrar el trofozoito de esta especie se mete en la cavidad nasal y una vez en la cavidad nasal traspasa la placa tibiforme y entra por el nervio olfativo hasta el cerebro. Una vez en el cerebro, produce una enfermedad denominada encefalitis amebiana primaria, la cual básicamente se trata de que el trofozoito empieza a alimentarse del cerebro.
como podemos ver en la imagen, de izquierda a derecha, vemos la progresión de una infección por Naegleria fowleri y cómo poco a poco va ennegreciéndose el escáner, que es lo mismo que esas zonas han sido comidas por este drosoide. El problema de esta ameba es la rápida progresión que tiene la infección. Una vez ha producido la infección, puede llevar a la muerte del paciente en apenas 2 semanas. Entre eso y que tiene una sintomatología no específica, lleva a que no existan tratamientos totalmente efectivos contra esta ameba y todos los que se usen sean experimentales. Esta ameba se suele encontrar en aguas templadas, aguas con un nivel de temperatura mayor, como pueden ser lagos, ríos, se han encontrado en piscinas que están mal floradas, e incluso en estas piscinas modernas de olas, ya que el movimiento les favorece bastante. Normalmente no les gusta el agua salada, así que por esa parte estamos seguros al vivir en las islas y al ir en la playa. Pero sí es importante saber que aunque no haya muchos casos a nivel mundial reportados, porque como la progresión es tan rápida de la enfermedad, muchas de las veces los médicos no son capaces de reportar que el paciente ha fallecido por una infección con Naegleria, es importante saber que debido al cambio climático y tal, el número de casos ha sufrido un incremento, ¿vale? Y es, por ejemplo, el caso de aquí en España de hace 2 o 3 años, que en Toledo una niña en una piscina pública fue infectada con esta ameba y se reportó como el primer caso de España. Así que hay que tener mucho cuidadito, ¿vale? Y no intentar no bañarse en aguas que no han sido tratadas y por otro lado, en el caso de que no sepamos qué tipo de agua es con la que estamos jugando, no sumergir la cabeza para que no se produzca la vía de entrada, ya que, como os dije antes, la vía de entrada es la nariz, ¿vale? O pueden comprar en las farmacias, hay unas pinzas nasales, ¿vale? Que les pueden servir y así evita la entrada de este parásito. Ahora, hablando del tratamiento, los tratamientos que tienen tanto acantameba como son los azoles y alquilofosfolípidos en el caso de las enfermedades cerebrales y la igualida y midina en el caso de las oculares, o en el caso de Naegleria, que son, como dije antes, tratamientos experimentales de porcina y endotoxina B, que se usan para otro tipo de enfermedades, pero como no hay un protocolo específico, se intenta buscar compuestos que puedan servir también para poder ayudar al paciente. Estos productos suelen ser citotóxicos, suelen presentar problemas de efectos secundarios en los pacientes, ya que no son específicos ni muestran altos niveles de toxicidad, como en el caso de la proteína B, que puede producir problemas en los riñones. Este enfoque de utilizar medicamentos de manera experimental y no totalmente seguro, ya que el resto de medicamentos no ha funcionado, lo que puede provocar es un incremento de la resistencia. Entonces, si no se logra eliminar bien este parásito al tratarlo, ya que no son productos específicos para este parásito, eso lleva a que empiecen a generar resistencia, como ha pasado con cepas bacterianas, las típicas cepas de, por ejemplo, tuberculosis de los hospitales, que es súper resistente y tal, pues lo mismo puede pasar con estas amebas. Y pueden formar esa resistencia a químicos, desinfectantes y fármacos. Es por ello que nuestra principal labor es la búsqueda de nuevos compuestos que sean activos, muestren un perfil de seguridad mejor para el paciente y sean rápidos. Para ello, la búsqueda de compuestos se divide en 3 tipos de moléculas. Primero, las de origen natural, que serían aquellas que obtenemos a través de, por ejemplo, algas, plantas, hongos, que suelen mostrar bastante actividad antiparasitaria. Por ejemplo, se suele buscar plantas que ya se les ha descrito
potencial médico, las típicas plantas de medicina tradicional, de la infusión del té, de no sé qué, que funciona. Si funciona es porque tiene un compuesto que es efectivo contra el tipo de infección. Pues intentamos descubrir cuál es el componente exacto y con el componente exacto tratar la ameba a ver si la podemos eliminar. El segundo sería ya las de origen sintético. Las de origen sintético quiere decir que tú la haces en el laboratorio, tú la creas en el laboratorio directamente de la nada y pruebas su efectividad. A veces, sabiendo una pequeña idea de cómo funciona, como decía mi compañero antes, cómo funciona el ciclo de vida y tal, puedes saber qué tipo de moléculas pueden ser efectivas para cierta proteína, para cierto glucoproteína que tenga en la membrana, etc. Y por último, está la combinación de las dos, que es la que llamamos la semisintética, que lo que se trata es de coger aquellos compuestos de origen naturales que vemos que tienen algo de actividad y modificarlos de tal manera que podamos incrementar esa actividad antiparasitaria. La otra vía que tenemos para búsqueda de compuestos activos es buscar, como pasa con los medicamentos que ahora se están utilizando, es que sean efectivos contra otras cosas. Son bastante importantes aquellos productos que, por ejemplo, son los anticancerígenos o que afecten a la parte que normalmente se infecta. Por ejemplo, drogas que sean pues, contra el Alzheimer, contra enfermedades cerebrales, en el caso de Naegleria, pueden ser efectivas contra este parásito, ya que ese parásito lo que va a infectar es el cerebro. En cambio, en el ojo, pues, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para la diabetes o tal, pueden ser efectivos. Entonces, cogemos este tipo de medicamentos que ya vemos que tienen un perfil de seguridad y también que son activos frente a otras cosas parecidas, contra bacterias, contra otros microorganismos, y los probamos también para ver si tienen actividad amebicida y, como ya están utilizados en los hospitales y en los protocolos médicos, ya sabemos que tienen un perfil de seguridad para el paciente. Bueno, entonces ahora ya vamos a pasar un poco a lo que sería la parte práctica, que es la que en teoría tendríamos que hacer nosotros a la vez, pero bueno, por temas de COVID y todo eso, al final os lo vamos a hacer nosotros y os lo enseñaremos frente a la cámara como es procedimiento. Lo que teníamos pensado hacer es simular la realización de una placa de actividad. Es decir, cómo nosotros hacemos la búsqueda de estos nuevos compuestos frente a los parásitos que estamos estudiando. Para ello, como digo, lo que realizamos es una placa de actividad como la que veis en la pantalla, que tiene 96 pocillos, y lo que hacemos en primer lugar es inocular en cada pocillo una cantidad conocida de parásitos, junto con los compuestos que queremos evaluar, pero a diferentes concentraciones. Luego, a todo esto, lo que vamos a añadirle es un reactivo que se llama Alamarlube. Este reactivo lo que hace es, en función del estado de salud de las células en cada pocillo, va a virar de un color a otro. Por ejemplo, como veis en la imagen, las células de la derecha, los pocillos, perdón, de la derecha, están de color más rosado, lo que quiere decir que las células que están en ese pocillo están vivas. Mientras que, por otro lado, si las células que están en los pocillos se encuentran muertas, el pocillo se va a quedar de color azul. Y luego, bueno, por los diferentes rangos de colores que tengamos entre el rosa y el azul, nos indicará el porcentaje de células vivas que habrá en cada pocillo. Todo esto lo cultivamos durante 96 horas a 26 grados. Y por último, lo que hacemos es leer la fluorescencia en un lector de placas, como el que veis en la pantalla. Y mediante un programa estadístico, lo que hacemos es calcular la concentración inhibitoria 50, que es la que se usa en nuestro campo un poco como referencia para comparar diferentes compuestos y su actividad. Entonces, vamos a hacer ya lo que sería simular lo que es la placa de actividad. Lo que vamos a hacer son 3 líneas. Una línea por cada compuesto y luego un control positivo y un control negativo. Vamos a ver si nos sale bien y si lo podéis ver, sobre todo lo que más nos preocupa es si podéis verlo bien en la pantalla y si se aprecia bien el cambio de color, etc. Vale, bueno. Entonces, lo primero de todo
lo primero de todo es añadirle agua a los pocillos del exterior. Entonces, ¿por qué se le añade agua a los pocillos del exterior? Bien, como he dicho, vamos a incubar durante 96 horas a una temperatura de 26 grados esta placa. Si nosotros no añadimos agua en los pocillos del exterior, se van a evaporar los compuestos y entonces la concentración o la actividad de esas moléculas no va a ser real. Por lo tanto, añadiendo agua en el exterior, se va a evaporar primero el agua y los compuestos que queremos probar se van a quedar inalterados. Entonces, por eso añadimos agua. No vamos a añadir en todos los pocillos, pues por motivos de tiempo. Y como digo, el siguiente paso, como he dicho antes, sería inocular los parásitos. Los parásitos los tenemos en el botecito ese, en un medio de cultivo. Entonces, lo que sería es inocular la misma concentración y la misma cantidad de parásito en todos los pocillos que vamos a utilizar para nuestro ensayo. Como he dicho antes, vamos a hacer 3 líneas y luego 2 pocillos de control. Cada compuesto va a tener una línea y en cada pocillo va a haber una concentración diferente de droga o de moléculas. Es decir, en el primer pocillo va a haber una concentración determinada, en el segundo vamos a hacer una dilución, que es a la mitad, es decir, va a haber la mitad de la concentración, en el tercero va a haber la mitad de concentración que en el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al sexto pocillo, y lo mismo con todos los compuestos que queremos evaluar. Esto lo hacemos para luego, pues bueno, con el programa estadístico, hacer una curva y tal, y poder sacar lo mejor posible o la concentración límite de 50, o por lo menos que esa concentración sea lo más cercana a la realidad. Ya estamos terminando, terminamos con los compuestos y por último haremos el control positivo y el control negativo. Listo. Vale. El siguiente paso, como he dicho antes, sería añadir las diferentes concentraciones de compuesto, pero por motivos de tiempo, claro, nosotros añadimos las drogas y luego añadimos el Alamar-Lu, ¿no? Ese es el orden que he comentado antes. Pero el Alamar-Lu tarda un tiempo en virar de color, un tiempo que no tenemos, entonces lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a añadir primero el Alamar-Lu, el reactivo que es de color azul, y luego añadiremos los compuestos y así veréis un poco el cambio de color instantáneamente para que lo podáis ver dentro del tiempo que tenemos para hacer el taller. Lo que hacemos es añadir siempre un 10% de la concentración que tenemos en el pocillo. En todos los pocillos vamos a añadir obviamente la misma cantidad de Alamar-Lu y luego esto con lo que nos va a permitir es un poco, mediante el lector de placas, pues ver la fluorescencia, leer la fluorescencia y a partir de ahí ya sí que es lo que utilizamos para hacer la curva de actividad. Lo dicho, vamos con los compuestos y luego los controles positivo y negativo. Os voy explicando el tema de los controles. En todos los ensayos que se hagan en la ciencia, en general, habría, o por lo menos con células vivas, lo que tenemos que hacer es poner un control positivo y un control negativo. El control positivo va a tratar de, lo que se va a poner es, aparte de las células, una molécula, un compuesto que ya sepamos que es activo, que esté descrito en la actividad antiamedicida y que ya sepamos que va a matar a las células. Esto lo solemos hacer pues para ver que las amebas que tenemos en los pocillos son amebas normales y no tienen una capacidad superior de aguante a las que se utilizan en la ciencia. Y luego el control negativo lo que consistiría es de simplemente agua o el mismo medio en el que tenemos las amebas. Para ver que las amebas que tenemos en los pocillos se mueren por efecto de los compuestos, no porque estén enfermas o porque estén mal. Entonces, en primer lugar, vamos a añadir el control negativo. Y veréis, como digo, el control negativo consiste en agua, en medio de cultivo. Y como vemos ahí, a ver si lo conseguimos enfocar bien,
el pocillo ha virado a color rosa. Porque es el control negativo, efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir el pocillo de color rosa? Que las células que están en ese pocillo se encuentran vivas. Lo repito, rosa vivo, azul es cuando está muerto. Y ahora vamos a añadir el control positivo. Lo que digo, una molécula que ya sabemos que es eficaz frente a las amebas y que las va a matar. Y como vemos, el pocillo sigue de color azul, por lo tanto, el control positivo o la droga que hemos puesto como control positivo es capaz de eliminar a las amebas y podemos empezar ya con el ensayo. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es probar el primer compuesto. Ya hemos añadido la primera concentración y a partir de ahí vamos a hacer las diluciones seriadas que llamamos. Es decir, diluir a la mitad, después de cada pocillo, la concentración de compuesto que añadimos en el pocillo, en la placa. No sé si de momento tenéis alguna duda o algo. Si tenéis alguna duda, en cualquier momento escribidla por el chat o tenéis el micrófono y nos la comentáis para que sigamos todos lo mejor posible la realización de la placa y sobre todo que la podáis entender bien. Vemos que de momento los primeros tres pocillos se mantienen de color azul, luego esta concentración de compuesto mata a las células y ya veréis ahora que ya estamos llegando al cuarto o quinto pocillo. La concentración es mucho más baja, por lo tanto, el pocillo va a quedarse como más rosadito, va a ir virando un poco al morado, rosadito, a medida que bajemos la concentración. Por último, estamos ya en el pocillo final. Y como vemos, a ver si se enfoca bien ahora que levante ahí. Como veis, ahí está, se ve mejor, más o menos, no se queda igual que en la placa que tenéis en PowerPoint, pero más o menos veis que a medida que hemos ido descendiendo en la concentración, en los pocillos, la concentración ha disminuido y el color también se vuelve como más rosadito, más morado. Vamos a ver ahora el compuesto número 2 y a ver si podemos hacer una comparación entre el primero y el segundo. Vemos el primero, los dos primeros, bueno, vamos a ver ahora el segundo, pero el primer compuesto y el segundo, el pocillo se mantiene de color azul, por lo tanto, este compuesto es activo frente al parásito que estamos probando, que en este caso sería el parásito Acanthameba, que es el que hemos explicado en primer lugar. Vale, ya estamos llegando al final y como veis aquí, no sé si se ve bien en la cámara, a ver si la acercamos un poquito. Ya en el cuarto pocillo, el color va virando a rosado. ¿Qué quiere decir esto? Que el compuesto a esa concentración ya no está siendo activo y por lo tanto la línea, las concentraciones quedarían un poquito como, los colores quedarían como veis en la pantalla, más o menos. Entonces, a ver si se puede ver bien. Ahí estamos. Veis como los tres últimos pocillos se mantiene el color, o sea, ha virado el color a rosado, por lo tanto las células están vivas. Entonces, a ver si sois capaces de decirme o cuál creéis en la clase que es el compuesto más activo, si el primero o el segundo. Recordad que cuanto más abajo, cuanto más bajemos en los pocillos, la concentración va a ser más baja y cuando esté el pocillo de color rosa, las células van a estar vivas. Vamos a ver quién me puede decir que el pocillo, quién cree que el compuesto más activo es el primero. ¿Y el segundo? Vale. Bueno, en este caso, el compuesto más activo sería el primero. Porque como vemos, a una concentración más baja es capaz de eliminar a las células y matarlas, por lo tanto, no cambiar a color rosado. Y lo que nos indicaría que a concentraciones más bajas es activo frente a Acanthameba. El segundo pocillo, pues a la tercera concentración, a la cuarta concentración ya ha dejado de tener actividad frente al parásito. Y vamos a ver por último el último compuesto, a ver si tiene algún tipo de actividad o tal.
Y como ya vamos viendo, a ver si lo podéis ver bien, como ya vamos viendo desde el primer pocillo, desde la primera concentración, el compuesto no es capaz de eliminar las amebas porque el pocillo cambia a color rosado, lo que nos indica que las células se mantienen vivas a la máxima concentración. Por lo tanto, lo que haríamos con este compuesto sería desecharlo, ya que no nos vale, y nos quedaríamos simplemente con el primer y el segundo compuesto para seguir evaluándolo y ya luego hacer, el siguiente paso sería hacer ensayos de toxicidad para ver si es tóxico frente a células humanas, porque no nos vale de nada que un compuesto sea muy activo frente a una ameba, pero luego también sea activo frente a células del cuerpo, en este caso los macrófagos. Por lo tanto, tendríamos que seguir con los ensayos. Pero el último compuesto, como digo, es ya directamente fuera porque no ha sido activo frente a las amebas. Entonces, con esto terminaríamos lo que es la parte de enseñaros cómo es la placa. Y por último ya lo que me gustaría es enseñaros un poquito, este es lo que tenéis aquí en la pantalla, es un ejemplo de una placa de verdad en las que tenemos nosotros en el laboratorio, es que hacemos prácticamente todos los días. Y este sería un poco la gama de colores que nos encontraríamos, ¿no? Como digo, y como habéis visto en la placa anterior, los pocillos de arriba, que son la concentración más alta, están de color azul. Luego, la zona de transición que llamamos sería una mezcla entre el azul y el rosado, que es el color morado. Y luego, ya por último, los rosaditos y el control también de color rosa, porque las células están rosas. Entonces, os vamos a enseñar ahora dentro de cada pocillo lo que vemos nosotros al microscopio óptico. Vamos a empezar por el control y lo que veríamos sería esto. Aquí están las amebas perfectamente estiradas, con un montón de vacuolas. Y además, no sé si se ven bien desde ahí, esta es una imagen por 40, aquí tenemos la imagen por 100. Se ven lo que ha hecho mi compañero antes, las espinas o los acantopodes que se le llama, que es indicativo de que la ameba está pues, estupendamente. Vale. Luego estaría la zona de transición, como he dicho antes, que sería algunas células se encuentran vivas y otras células estarían muertas. Como vemos aquí en la izquierda, los trofocitos están estupendamente, mientras que aquí a la derecha algunos están ya muertos, están flotando. Esto sería un poco lo que veríamos en la imagen por 100, que es una ameba que está con vacuolas y tal, pero no está perfectamente estirada. Os he enseñado la parte de arriba, que es la concentración más alta, donde las células se encuentran todas muertas. Esto es cuando están todas muertas y la concentración más alta de los compuestos. Como veis, no hay ni una célula viva y están todas redondeaditas y todas flotando. Aquí veis una imagen del por 100. La zona de transición que os he enseñado antes y luego ya estaría por último la concentración más baja a la que pues, las células pues, no se ven prácticamente afectadas y como veis están pues, casi como en el control, todas estiradas y con un montón de válvulas. Entonces esto sería lo que veríamos en la placa y ahora vamos a hacer un par de vídeos un poquito cortitos pues, para que veáis las células en movimiento, que es bastante curioso. Estas serían las del género Acanthameba. Y aquí lo que es más curioso y lo que es más guay de ver es que aquí en el centro veis cómo hay una célula que se está dividiendo a la mitad. Entonces, bueno, pues por fisión binaria veis aquí a la cantidad dividiéndose. Y luego aquí ya estaría en el por cien, esta es la especie de Naegleria fowleri. Así que veis en esto por cien y aquí veis un poco el movimiento de este parásito. Así que nada, con esto terminamos ya la charla. Aquí estamos todo el grupo de laboratorio que nos dedicamos a hacer esto. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado la charla y pues nada, muchas gracias por atendernos. Si tenéis alguna duda, curiosidad en los otros colegios sí, o las otras clases, si tienen alguna duda que preguntar o algo, pueden escribirla por el chat o activar el micrófono. Vale, pues muchas gracias y nada, gracias por escucharnos.